Saludos, amables televidentes. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Como le dijimos en la entrega anterior, con un tema sumamente interesante, donde vamos a llevar orientaciones a todos ustedes sobre el divorcio. Saludos, Yaribel, saludos, Bernardo. Buenas tardes, diputado. Un tema bien interesante, porque hay muchas cosas sobre el divorcio que la gente no conoce. Así es. Y que nosotros, a través de este programa, tenemos que darle a conocer para que la gente sepa alguna cosa. Y muy importante. Claro. Incluso el divorcio en nuestro país aumenta cada año. En el 2021 la tasa era de un 45.3% y ya vamos por un 49%. O sea que eso es algo que siempre va en aumento. Pero ¿cuál entonces sería la razón de esta situación? ¿Verdad? Bueno, siguiendo ahí, Yaribel, una estadística que tuve a bien ver recientemente, desde el año, los últimos 5 años, un estudio que está en la Oficina Nacional de Estadística, dice que acumulado al año 2021 habían alrededor de 125.338 divorcios. Wow. Prácticamente escalonados en el 16, 20, 21, en el 17, así. Solamente descendieron en el año 19, que podemos atribuírselo a que fue un año pandémico. No sé, yo me he quedado curioso investigando a ver qué pasó ahí, pero en la pandemia bajó a 12.000 nada más. Pero en el año 2021 volvió y se elevó a 28.000 divorcios. Wow. Eso es, yo diría, cifra. Otra pandemia adicional y llama mucho la atención. Bastante, claro. Yo creo que es un asunto que crea un malestar y más adelante seguiremos hablando sobre el tema de lo que provoca en la sociedad esa estadística negativa. Excelente. Entonces, sí. Licenciado, ¿qué es el divorcio? Bueno, ¿cómo podemos definirlo a los amables televidentes? El divorcio básicamente es cuando se disuelve la relación existente a través del matrimonio. Esa disolución es el divorcio, que es muy diferente a una separación de cuerpos, porque es un asunto propiamente ya de carácter legal que por razones indeterminadas, existen causas para ello, una persona decide, después de haber jurado que era hasta que la muerte los separara, separarse. Hay muchas circunstancias que contribuyen, pero propiamente la disolución del matrimonio de una manera enfática es el divorcio. Bernardo, y otra cosa es, agregando a lo que tú has dicho, es que hay que tomar en cuenta que el matrimonio es un contrato. Correcto. Y cuando hablamos de un contrato consensual. Correcto. Es decir, que cuando hablamos de consensualismo, estamos hablando de que dos personas se ponen de acuerdo. Sí. Es decir, que hay acuerdo entre las partes. Sí. Y por eso es consensual. Sí, es inalarmático, porque hay una relación unívoca del parecer de la mujer y el hombre. Exactamente. Entonces, porque hay que también aclararle a los amables televidentes que mucha gente piensa que los contratos solamente son por escrito. Y realmente, desde el punto de vista legal, los contratos pueden ser verbales o pueden ser por escrito. Correcto. Naturalmente, siempre se hace por escrito para que haya una constancia, pero legalmente el contrato puede ser verbal. Incluso tenemos el artículo 1183 del Código Civil que establece que la venta entre las partes es perfecta desde el mismo momento en que se ponen de acuerdo en la cosa y el precio, aunque la cosa no haya sido pagada ni haya sido entregada. Es decir, que desde que dos personas dicen, mira, yo vendo esto, y la otra persona dice, te lo compro, ya hay una venta.
Correcto. legalmente. Y el que ha ido a matrimonio, a la iglesia, el cura le dice, ¿acepta usted a fulano como sí, padre? Y la mujer le dice, ¿acepta usted a Juan Pérez como su legítimo esposo? Entonces él, en nombre, estamos hablando del matrimonio de la iglesia, que también tiene una connotación, se registra y pasa a ser legal. Pero también en materia civil, cuando el juez, ante el juez se hace, a usted le preguntan y usted voluntariamente, como dice el magistrado, el acuerdo consensuado y voluntario de las partes. Por tanto, cuando ocurre el divorcio, es una ruptura de ese acuerdo. De ese contrato, De ese contrato consensual. consensuado. Sí, Sí. así es. Entonces, tomando en cuenta que para divorciarse, obviamente hay que estar casado, pues solamente existe el divorcio para disolver lo que es el matrimonio, o hay otra forma que se pueda realizar No la existe disolución. otra forma, el magistrado es un experto. Claro, o sea, no solamente el divorcio disuelve el matrimonio, sino que la muerte de uno de los esposos también disuelve el matrimonio. Y algo muy importante, y es bueno que los amables televidentes sepan eso, que a veces en la cédula ponen estado civil, le ponen divorciado o divorciada, y ese estado civil no existe. No, La persona es casado o soltero, pero divorciado no es un estado civil. no. Entonces le ponen en la cédula divorciado, si es la mujer que se falleció, y si el hombre le ponen a la mujer divorciada. Y eso es un error. Es soltera o soltero, no divorciado o divorciada. Eso no es un estado Hay civil. otro que le ponen viudo y viuda. No, Sí, eso eso es no, un eso no error. está. De todo. O viudo y viuda. No, si no es viudo, es soltero, es Correcto. soltera. O sea que cuando fallece uno de los dos, el estado civil pasa entonces a ser soltero o soltera. Correcto. Y entonces eso, cuando no se hace así, eso crea un problema jurídico. Porque cuando hay que hacer una operación y le ponen a la persona que no le ponen soltero, sino que le ponen viuda, por ejemplo, y ahí está la mujer que no se sabe, entonces es un problema. No, es soltero. Porque si hay que hacer algún tipo de partición, que de luego hablaremos en el próximo programa de la partición, ya ese es otro proceso. Pero en el caso de modificar el estado civil, tiene que ser soltero o soltera. Entonces, además, se disuelve el matrimonio cuando hay una demanda de nulidad del matrimonio y un tribunal, por una razón específica, anula ese matrimonio. Es decir, que no solamente el divorcio disuelve el matrimonio, sino también la muerte de uno de los dos disuelve el matrimonio, y también si hay una demanda de nulidad del matrimonio. Por ejemplo, que uno de los dos se haya casado sin consentimiento o que lo hayan forzado a casarse, donde el consentimiento ha estado viciado y esa persona tuvo obligatoriamente por violencia física o psicológica casarse. Entonces, él demanda nulidad de ese matrimonio y se puede disolver por ese motivo mediante una sentencia de un tribunal. Ese vicio. Claro, Sí. claro. Yo también he escuchado que las iglesias no divorcian. Entonces, en ese caso, ¿cómo harían dos personas que quieren divorciarse y no pueden porque se casaron con la iglesia? Eso es una aberración. La iglesia no divorcia, ni es tampoco la perspectiva eclesiástica de cualquier denominación, de manera fundamental, la más frecuente aquí en República Dominicana, que es la católica, no divorcia. Esos son casos muy excepcionales, y lo que hace la iglesia a través de un tribunal eclesiástico y atendiendo a lo que se llama el derecho canónico, un proceso complejo, angosto, difícil de anulación. Por la iglesia lo que se hace es anular, porque de hecho
el matrimonio, como señalaba el magistrado, es un acto de carácter estrictamente legal. Y la iglesia lo que hace es que cuando alguien se casa, que dicen por la iglesia, inmediatamente en los registros se estila por un concordato que existe entre la Iglesia Católica y el Estado Dominicano, que yo creo que se ha extendido a otras denominaciones. Lo que ocurre es que esos libros donde se registra el acta matrimonial eclesiástica son transcritos y entonces pasan a lo que controla el Estado, que es el Estado civil, entonces atrás. Por eso, el que se casó por la iglesia está casado también por la ley. Lo que pasa es que la iglesia, que ya es un asunto de un carácter, yo diría, jerárquico superior, no divorcia, anula, y ese es un proceso, como decía anteriormente, complejo, angosto, porque hay que presentar pruebas, hay que presentar testigos, hay que seguir todo un procedimiento que llega hasta la instancia más alta a nivel jerárquico de la Iglesia Católica, que es el Papa. O sea, hay una entidad en el Vaticano donde cualquier anulación de cualquier parte del mundo debe llegar bajo los mecanismos existentes para proceder en un proceso que muchas veces resulta ser tedioso y de complicada prueba, y entonces al final quienes los logran pueden lograr que se anule. Anulación, nunca divorcio. Sí, pero tiene que haber, Bernardo, una causa muy justificada para que la iglesia pueda anular ese matrimonio. No, y a veces causas que trascienden lo puramente tangible, porque es como probar que antes de usted presentarse al altar no había, como por ejemplo, que se casó sin amar al otro. O sea que esos son de las pruebas que hay que presentar y eso no es fácil. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato regresamos con ustedes. Yo no quise agregar. Jamoneta, jamón, salami. Mamá, ¿no se acabó el salami? Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Un vehículo es una inversión que debe perdurar. Cuide el suyo. A la hora de necesitar servicio, Car House Dominicana, Avenida 27 de febrero, número 267, El Dorado. Centro de servicios, productos y accesorios para su vehículo. Venta de gomas nuevas, cambio de aceite, filtro de aire y cabina, ambientadores, forros para guías, chequeo de la batería y el tren delantero. Car House Dominicana, 809-810-2220. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642.
Bueno, estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Como les decía, un tema sumamente interesante, un tema donde hay muchas cosas que los amables televidentes desconocen y que nosotros aquí en este programa, como misión, es orientarlos para que en el momento que tengan que hacer cualquier tipo de estos asuntos, sepan qué hay que hacer. Claro, así es. Entonces estábamos tocando el tema de que la iglesia, en este caso la iglesia católica, no realiza lo que es el divorcio. O sea, hay que hacer un papel demasiado grande para llegar hasta el Vaticano, y yo creo que aquí no disponen como de ese tiempo quizás, o no quieran realizar ese tipo de acto. Pero si esas personas desean realizarlo no por la vía de la iglesia, ¿pueden hacerlo? Claro, porque como señalaba en el segmento anterior, la pregunta anterior, el matrimonio en realidad siempre es ante la ley. Entonces, los contrayentes que se han casado pueden ir al tribunal de primera instancia del domicilio donde residen, y ahí entonces incoar esa demanda de divorcio. Entonces pueden hacerlo, porque esa es una garantía que existe, porque usted no está obligado a estar casado con alguien cuando por alguna razón se han violentado los cimientos, los principios que dieron, que sustentaban el contrato del matrimonio. Por tanto, acude, reitero, al tribunal de primera instancia del domicilio donde están residiendo los que así quisieran hacerlo. Muy bien. Así es, así es. Entonces, hay una pregunta que realizó alguien fuera del aire. Dice, ¿cuáles son las causas por las cuales la persona puede divorciarse? Bueno, existen varias causas, pero hay dos fundamentales, y yo no quiero realmente convertir esto en un soliloquio. Vamos a ver si el maestrado, con esa sapiencia que le caracteriza, señala esas dos causas. Sí, no solamente, Bernardo, hay dos causas. Esas dos causas son las que la gente conoce. Era a ver si usted estaba atento. Que es incompatibilidad de caracteres y consentimiento. Esas son las dos que la gente más conoce. Correcto. Pero realmente son 8 causas por las cuales dos personas pueden divorciarse. Correcto. Por ejemplo, la ausencia... Escúcheme, magistrado, déjeme hacerle una interrupción. Por eso es que se dice entonces, por mutuo consentimiento, y no por incompatibilidad, sino por una causa determinada. Y ahí entonces entran todas esas causas. Causa, exactamente. Por eso es que dice causa determinada, incompatibilidad de caracteres, porque hay más causas. Correcto. Es decir, que hay 8 causas, entre las cuales está incompatibilidad de caracteres, Correcto. está el mutuo consentimiento, está la ausencia de uno de los esposos, pero tiene que ser decretada por un tribunal esa ausencia. Si no regresa en 2 años, el abandono del hogar también, cuando es la ausencia, porque la ausencia es una figura jurídica. Ustedes ven, por ejemplo, que un niño desapareció y no se sabe dónde está el niño, y busca el niño y pasan años y el niño no aparece, o una niña. Bueno, pero también puede pasar con un adulto. Es decir, aunque esté muerto, dice que desaparecido. La persona desapareció y no se sabe dónde está. Entonces, si es el hombre, la esposa tiene que apoderar un tribunal para que declare la ausencia de esa persona. Entonces, para ella poderse divorciar, tiene que haber una sentencia del tribunal que declare la ausencia de ese esposo, porque en 2 años no se sabe dónde está. Entonces, cuando se abandona el hogar, uno de los esposos también abandona el hogar, si no regresa en el plazo de 2 años, también puede divorciarse el otro. Porque hay personas, por ejemplo, que se van de la casa y desaparecieron y no vuelven más. Entonces, esa ausencia da lugar a que el otro esposo demande. Otra de las causas es también cuando uno de los esposos ha sido condenado a una pena criminal.
Si así, digo, una sentencia ya definitiva que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Porque si la persona fue condenada en primera instancia a una pena criminal, pero apeló y en la corte se determina que no, que esa gente no fue culpable y revoca la sentencia, entonces ya la cosa es diferente. Es decir, que tiene que haber una sentencia definitiva, que hayan condenado a uno de los esposos a una pena criminal con una sentencia definitiva. Esa es otra. También otras de la causa de divorcio son las injurias, que son ofensas. O sea, cuando un esposo ofende al otro. Injurias graves. Injurias graves. Pero la Suprema Corte de Justicia determinó en un caso que llegó ya que decirle perro al esposo, tú eres un perro, determinó que eso era una injuria. Una injuria. Usted es esto, usted es aquello. O sea, que el hombre se sintió ofendido porque le dijeron perro. Es decir, que depende del tipo de ofensa que uno de los esposos haga al otro. Porque, por ejemplo, es posible que mucha gente le digan perro y le dé trepito, pero hay gente que no le gusta que le digan así. ¿Me entienden? Es decir, que hay cosas... No, y cuando tú quieres mucho, si te dicen perro, hay algunos que dicen, no, yo me quedo jau. Sí. Hay cosas que son ofensivas para una persona y para otras no. Pero, de acuerdo a la ley, tienen que ser ofensas graves. Que esas ofensas hieran los sentimientos de la otra parte. Por ejemplo, un esposo no puede decirle a la esposa, no, porque tú eres una prostituta. No, eso es. Porque eso es totalmente ofensivo. ¿Cómo se va a sentir la mujer si el esposo le dice eso? Es decir, que hay cosas que son ofensivas y que dan lugar a una demanda en divorcio. Ahora bien, eso no quiere decir que porque te digan eso, porque como decía Bernardo, y la prueba. Es decir, cuando usted demanda y va a un tribunal, usted tiene que llevar la prueba del hecho que ocurrió. Y decíamos siempre que hay dos tipos de pruebas básicas, que son la prueba documental y la prueba testimonial. Es decir, que cuando uno de los esposos ofende al otro, tiene que ser delante de alguien, para que esa persona sea testigo de que sí, de que él estaba presente en el momento en que se hizo esa ofensa. Porque no es que tú vayas, yo siempre he dicho que una cosa es alegar y otra cosa es probar. A los tribunales no se va a alegar, se va a probar. Porque usted allí puede decir todo lo que usted quiera y el juez le dice, deposíteme la prueba. Así es. Y si usted no tiene prueba, le van a rechazar la demanda. Es decir, otra de las causas de divorcio también que se me olvidaba es la embriaguez habitual de uno de los esposos o uso de sustancias ilícitas. Es decir, que si uno de los esposos está acostumbrado a consumir alcohol o a usar drogas, entonces el otro cónyuge tiene la facultad de demandar en divorcio por ese motivo. Hay otra, magistrado, que no es que se le haya olvidado, quizás, sí. Que esa sí es fuerte, el adulterio, que aquí llaman pegar cuernos. Sí. Eso. Y el adulterio de uno de los esposos, que puede ser el hombre o puede ser la mujer. Es decir, pero, Bernardo, en ese caso de adulterio, eso va a ser difícil. Es difícil complicar eso. No, que es difícil en el sentido de que si es el hombre, no va a querer que lo lleven a la justicia y que se vea que él es un cuernudo. Y si es la mujer, tampoco va a querer, porque eso desacredita a ambos. Es decir, que nunca, o muy raro se va a ver esa demanda por ese motivo. Digo, no quiere decir que no se haga. Pero está establecido. Está establecido en la ley, como uno de los motivos de divorcio. Muy bien. Entonces, magistrado, usted habló sobre que una de las causas es incompatibilidad de caracteres. Entonces, ¿podría definir esa parte? Bueno, la incompatibilidad de caracteres es cuando hay infelicidad entre los esposos y que también el comportamiento antisocial, vamos a decir, de los esposos trascienda a terceros. Entonces ya hay una incompatibilidad de caracteres.
Es decir... Para que no se confunda, magistrado, usted dijo infelicidad para que no vayan a creer los amables No, televidentes. infelicidad, ¿Qué? no hay felicidad. No hay felicidad. Viven discutiendo, Porque a veces se la viven gente cree que amenazando. hay infidelidad. No. Es que no son felices. Que no son felices. Infelicidad, no hay felicidad. Viven totalmente discutiendo, no se ponen de acuerdo en nada, un desastre. Entonces ahí viene lo que es el divorcio por incompatibilidad de caracteres. Naturalmente eso tiene que trascender a los terceros, porque como hemos dicho, en todo tribunal usted tiene que llevar pruebas. Pruebas, claro. Entonces, por eso es que cuando usted va a una demanda de divorcio por incompatibilidad de carácter, tiene que llevar testigos. Y esos testigos tienen que decirle al tribunal realmente qué está pasando. No, esa persona parecen dos gallos en una casa. Esa gente, Sí, ahí no hay sangre de chepa. O sea que los testigos tienen que decir, y los vecinos estamos desesperados con eso, porque de noche se hay un desorden en esa casa, que Una nadie lo guerra. aguanta. No tienen un plato. Esos platos suenan como cuando está una ametralladora disparando. Ay. Entonces, es así, o sea que no es de que no lo entendemos. No, es que usted tiene que demostrar en el tribunal esa situación. Digo, estamos hablando del punto de vista legal, porque en la práctica los testigos, usted lleva a cualquiera que ni lo conoce a usted como testigo. Y los testigos dicen lo que el abogado le diga que digan, y eso pasa. Pero en la realidad tiene que ser testigos que conozcan, que sepan lo que está pasando. No, magistrado, y es bueno aclarar también que de acuerdo con el procedimiento, ese tipo de disquisiciones hace más complejo cuando se hace el divorcio por incompatibilidad de caracteres, y muchas veces, aún existiendo incompatibilidad de caracteres, los cónyuges recurren y buscan el arreglo, si han cumplido con las formalidades del tiempo y eso, al mutuo consentimiento, porque desde el punto de vista procesal es más llevadero y menos doloroso el divorcio que deba efectuarse. También estuve escuchando que mencionó que por injuria. Entonces, ¿cómo se da esto por parte entre los esposos? ¿Cómo se puede definir? Bueno, decíamos que las injurias es cuando uno de los esposos se siente ofendido. Es decir, esa parte. que el esposo vive constantemente diciendo palabras ofensivas a la esposa, y entonces la esposa se siente ofendida. Entonces eso constituye injurias graves. Naturalmente hay que analizar el asunto de grave, porque para una persona es posible que te digan algo que para otro no significa nada y para ti sí significa muchas cosas. Sí, Es bueno agregar también, magistrado, ahí que cuando se utiliza la injuria es un asunto que carece de objetividad, porque la injuria recae sobre el sujeto. Exacto. Y por tanto el sujeto está afectado de sentimientos. Claro. Entonces, cuando hay injuria, dichos sentimientos han sido de manera medular afectados. Por ejemplo, a una persona que tú eres una sucia y tú dices, pero es una tontería. Pero es una tontería para ti, pero para la persona que se lo dijeron no es una tontería. Es decir, suponiendo que sea el esposo que se lo diga, entonces ella se va a sentir ofendida y por ese motivo ella podría incoar una demanda en divorcio por injuria. No, me dijo esto y me dijo aquello. Y entonces el juez va a apreciar la gravedad de esa... Pero el sentimiento de lo que le dijeron lo tiene ella, la persona. Claro, ahí es que decía empieza... Bernardo, que es un asunto subjetivo, no es una persona, no es una cosa objetiva, es el sujeto que se siente ofendido. Ahí es que empiezan esos platos a sonar en la noche. No solamente los platos suenan, sino que la mujer, o el hombre también, porque el hombre también... Entonces empiezan gritando, terminan llorando, y si eso se hace repetitivo, entonces terminan divorciándose. Sí, así es. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa y de inmediato regresamos con ustedes.
Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En La Ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Un vehículo es una inversión que debe perdurar. Cuide el suyo. A la hora de necesitar servicio, Car House Dominicana, Avenida 27 de febrero, número 267, El Dorado. Centro de servicios, productos y accesorios para su vehículo. Venta de gomas nuevas, cambio de aceite, filtro de aire y cabina, ambientadores, forros para guías, chequeo de la batería y el tren delantero. Car House Dominicana, 809-810-2220. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. Bueno, estamos de regreso con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con este tema tan interesante sobre lo que es el divorcio. Así es. Y la cosa es que todos queremos casarnos, todos nos imaginamos una vida feliz y perfecta, pero lamentablemente se da este tipo de situaciones, estos tipos de casos. Entonces, 2 personas que se quieran divorciar, pueden hacerlo, pueden realizar este divorcio en cualquier momento. Bueno, de acuerdo a la ley de divorcio, se pueden divorciar por incompatibilidad de carácter en cualquier momento. Y cuando es por mutuo consentimiento, que son las 2 causas por las cuales, cuando es por 7 de los motivos, incluyendo incompatibilidad de carácter, de los 7 motivos, de los 8 que hemos mencionado, puede ser en cualquier momento. Ahora, cuando es por mutuo consentimiento, la ley tiene 3 excepciones. La ley de divorcio, que es primero, si es por mutuo consentimiento, tiene que por lo menos tener 2 años de casado. Segundo, si tienen 30 años unidos en matrimonio, no pueden divorciarse por mutuo consentimiento. Y tercero, si el esposo tiene 60 años y la esposa 50, no pueden divorciarse por mutuo consentimiento. Pero eso fue hasta la sentencia que dio el Tribunal Constitucional. El 31 de julio, creo que del año pasado, el Tribunal Constitucional dio una sentencia anulando el artículo 27 de la Ley de Divorcio y diciendo el Tribunal Constitucional que eso era contrario a los principios de razonabilidad y que era contrario al principio de la decisión de una persona. Es decir, al libre albedrío. a la libertad de una persona a decidir, y que por lo tanto era contrario a la Constitución. Porque la Constitución naturalmente establece lo que es la libertad individual. Entonces, ese texto, artículo 27 de la Ley de Divorcio, establecía una obligatoriedad de usted estar casado. O sea, lo obligaba a usted a estar casado si no cumplía con esos requisitos. Y ahora no. Entonces ahora, a partir de esa sentencia del Tribunal Constitucional, usted puede divorciarse en cualquier momento. Se casó, oye,
Sábado, bueno, se casó antes de ayer, puede poner una demanda hoy en divorcio. Wow. Por cualquiera de los motivos, incluyendo consentimiento, mutuo consentimiento. A partir de esa sentencia. Anterior a la sentencia, cuando era por mutuo consentimiento, había que cumplir con esos 3 requisitos. Es decir, haber tenido 2 años de casado, que no tuvieran 30 años de matrimonio, que el esposo no tuviera 60 años y la esposa 50. Ahora no importa la edad que tengan. Pueden divorciarse en el momento que ellos decidan. Y debe ser así, Claro. porque si hemos dicho, Bernardo, que se trata de un asunto convencional, con el consentimiento de ambos, que es consensual. Entonces tiene que ser cuando ellos decidan. Sí, porque la palabra lo dice mutuo, ambos, Claro. consentimiento, cada quien está de acuerdo. Entonces, si le ponen un cortapisa como eso que tiene que, si la mujer tiene 50, el hombre 60, o que si tienen 30 años de casado, o que hay que esperar que hayan pasado 2 años, cuando quizás el primer año es insoportable ese consentimiento. Exactamente. Entonces yo creo que eso atenta contra un derecho fundamental, cuasi derecho humano, porque entonces está rompiendo con lo que yo te decía anteriormente, que es el libre albedrío de la persona, Claro. porque esa fue una decisión que se tomó con un ánimo de voluntario, pero inmediatamente se dan esos tipos de situaciones y esa voluntad se pierde, la voluntad de seguir unidos. No hay por qué forzar eso, porque entonces estamos ocasionando un daño mayor. Claro. No, y no solamente eso, que también el artículo 1134 del Código Civil establece que las convenciones son la ley entre las partes. Y estamos hablando de que el matrimonio es una convención. Un contrato. Es un contrato. Por lo tanto, un contrato entre 2 personas y ahora las personas quieren disolver ese contrato y le ponen obstáculos. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con esa decisión del Tribunal Constitucional. Sí, Muy Creo correcta. que todos estamos de acuerdo con esa decisión. Entonces, cuando 2 personas se quieren divorciar, ¿qué, así como por separaciones de bienes, qué deben de hacer en ese momento? No, cuando las personas se van a divorciar, ya decía anteriormente que primero tienen que buscar, ¿verdad?, como es natural, la ayuda de un abogado. Sí. Recurren a un profesional del derecho que le va a decir cómo hacerlo y entre otras cosas hay que hacer lo que se llama una estipulación. En esa estipulación están los detalles, porque en un matrimonio existen bienes, hay que hacer un inventario, existen también, pueden haber hijos menores y por tanto hay que contribuir al sostenimiento, lo que se llama manutención de esos menores. Y todo ese tipo de cosas hay que reglamentarlas. Entonces nuestro derecho estipula cómo hacerlo y para eso se recurre al abogado y se va al tribunal de primera instancia del domicilio donde están residiendo las personas que están en matrimonio, para que desde allí entonces se comience ese procedimiento, empezando por las estipulaciones, naturalmente. Bernardo, lo que pasa es que hay una confusión de Yaribel cuando ella dice divorciarse por separación de bienes. Y no es divorciarse por separación de bienes. La separación de bienes es cuando se van a casar. Correcto. No cuando se van a divorciar. Se hace antes. Sí, tiene que ser antes. Antes, Sí, o sea que hay una confusión en tu pregunta. Pero eso es una pregunta del matrimonio. Sí, ella quizá, la inquietud de ella es si se van a divorciar por mutuo consentimiento. Sí. Que es lo que deben hacer. Correcto. Que no es porque el matrimonio, que tiene que ser por comunidad de bienes o por separación de bienes. Correcto. Pero el divorcio es diferente. Pero yo lo asumí como debió ser la pregunta y le contesté porque lo que ella me preguntaba era ¿qué ocurre cuando hay un matrimonio? ¿Cómo se hace el matrimonio con separación de bienes? Pero ya ese fue el tema que ustedes vieron la semana pasada. Y ya hoy estamos divorciándonos. No hay problema. Entonces, tal como decía Bernardo Yaribel, si es por mutuo consentimiento, lo primero es que hay que ir donde un notario. Naturalmente hay que ir donde un notario con un abogado también. Porque los esposos tienen que darle poder a un abogado para que los represente. Y entonces se hace un acto notarial
auténtico. Tanto el poder como el acto de estipulación de divorcio tiene que ser auténtico, tiene que ser auténtico por ante un notario, donde se establece que esa persona quiere divorciarse y se hace una relación de los bienes que se adquirió durante la comunidad y debe establecerse en ese mismo documento la forma en que ellos han convenido que se distribuyan esos bienes. Correcto. O sea que esa es la forma en que se hace el acta de estipulación. Si hay hijos menores, en ese documento se debe establecer a cargo de quién estará la custodia de esos niños. Es decir, que a veces, de acuerdo a la ley, los niños menores de 4 años siempre estarán con la madre. Pero el legislador toma en cuenta el beneficio del menor. ¿Con cuál de los padres ese niño estará mejor? Independientemente de que sea la madre o el padre. Es decir, que si determina que con el padre tendrá una mejor vida, una mejor educación, entonces naturalmente la guarda se la darán al padre. Vamos a hacer una última pausa y de inmediato regresamos. Jamoneta, jamón, salami. Mamá, pues se acabó el salami. Ay, sí, trompo, no he querido ni pararme de la cama. No se apure que eso lo resuelvo yo. En la ganadera yo hallo todo tipo de embutidos para deleitar mi paladar. Porque son embutidos con calidad de primera. ¡Embutido La Ganadera! Un vehículo es una inversión que debe perdurar. Cuide el suyo. A la hora de necesitar servicio, Car House Dominicana, Avenida 27 de febrero, número 267, El Dorado. Centro de servicios, productos y accesorios para su vehículo. Venta de gomas nuevas, cambio de aceite, filtro de aire y cabina, ambientadores, forros para guías, chequeo de la batería y el tren delantero. Car House Dominicana, 809-810-2220. A tan solo 25 minutos de Santiago y 30 minutos de la playa de Sosúa, propietario vende casa 1126, con una finca de 11.634 metros cuadrados. En esta casa de campo podrás disfrutar de 2 niveles y 350 metros cuadrados de construcción, rodeados de flores y frutos, así como también de 5 habitaciones, 4 baños, 2 cocinas, amplias terrazas y parqueo para 10 vehículos. Estamos ubicados en el llano, carretera turística Luperón, entre la cumbre y la entrada de Pedro García. Para mayor información, contáctenos a través de nuestro número telefónico 829-214-8642. Bueno, estamos de nuevo en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con un tema sumamente interesante, donde hemos llevado a ustedes algunas orientaciones, pero todavía quedan algunas inquietudes Claro que queremos que que sí. ustedes tengan conocimiento de ellas. Magistrado, he escuchado muchas veces que algunas personas desean divorciarse. En este caso, una mujer que quiera divorciarse y no tenga el dinero para hacerlo, ¿cómo puede realizar este divorcio? Bueno, mira, esa pregunta es una pregunta sumamente interesante, sumamente importante, y es bueno que los amables televidentes sepan, principalmente las mujeres, que hay lo que se llama provisión al ítem, que es, y que regularmente es al hombre, porque podría ser la mujer, pero regularmente el hombre, que no tiene recursos para pagar un abogado
para pagar los gastos que lleva un proceso de divorcio, entonces el legislador ha establecido lo que se llama provisión al ítem, que es una suma de dinero que el esposo tendrá que desembolsar a favor de la esposa para cubrir los gastos de ese divorcio. Es decir, que si una mujer no tiene recursos para divorciarse, no tiene para pagar un abogado, entonces el esposo tendrá necesariamente que pagar esos gastos mediante lo que se llama provisión al litigio. Entonces el abogado solicitará al tribunal que el esposo sea condenado al pago de la provisión al litigio. Entonces sale la sentencia condenándolo a él al pago de esa suma de dinero. Excelente. Sí, y abundando un poquito, magistrado, lo interesante de esto es que no solamente aplica si es un divorcio por mutuo consentimiento o un divorcio por incompatibilidad. En dado caso también, que ya sea el esposo o esposa, que incoe una demanda de nulidad, también puede utilizar esto. Ahí el legislador fue muy hábil porque a nadie se le puede obligar a estar casado. Entonces hay veces, quizás el esposo es el que trabaja, la dama en la casa no tiene los recursos necesarios, entonces por esto existe lo que es esto. Excelente. Entonces, con relación a lo que es la pensión alimenticia, ¿qué deben hacer? De los hijos menores. Caso, de los hijos menores. Bueno, si hay hijos menores, naturalmente si el divorcio es por incompatibilidad de caracteres, en el acta de estipulación, además de que se haga un inventario de los bienes y se establezca a favor de cuál de los esposos quedará la guarda de los hijos, también debe establecerse ahí cuál será la pensión alimenticia que le corresponderá al esposo pasarle a esa esposa, en este caso, para la alimentación de sus hijos menores, que es hasta que tengan la edad de 18 años. O sea, hasta que esos menores cumplan la edad de 18 años, el ex esposo, en este caso, el padre, tendrá necesariamente que cubrir esa pensión alimenticia hasta que ellos cumplan la mayoría de edad, que son 18 años. Muy bien, muy bien. Entonces, en el caso de que esos esposos no se pongan de acuerdo en lo que es esa alimentación para esos niños. Bueno, ya en el hipotético caso de que no se llegue a un acuerdo mutuo, o sea, que entre el esposo y esposo, porque se están divorciando, futuros ex esposos, en este caso entonces el tribunal debe ya establecer el monto, ya eso dependerá obviamente de los gastos de los niños, la cantidad de los hijos, mayormente se toma en cuenta siempre el sueldo obviamente del esposo, pero... ¿Perdón? No solamente el sueldo, los ingresos. Los ingresos, exactamente. Porque puede tener sueldo y tener un ingreso adicional al sueldo. Así es. Y no solamente eso, magistrado, hay algo muy interesante, que también depende de la cantidad de hijos que esa persona tiene. Tomando en cuenta la cantidad de hijos. No es lo mismo una pensión alimenticia. De hijos menores. De hijos menores de edad, o en este caso, en interdicción. Porque si hay interdicción, como quiera, ahí se podría aplicar también. Volviendo al tema, no es lo mismo una pensión alimenticia de una persona que tenga solamente un hijo a uno que tenga 5. Se supone que 5 hijos ameritan más gastos, entonces por ende ese monto que se le vaya obviamente a establecer a esa persona tiene que ser por debajo. Entonces el legislador ahí y el juez tienen que ser obviamente personas capaces y personas que sepan establecer eso para que todos los hijos obviamente también el padre pueda, en este caso, o la madre, costear lo que son los gastos de sus, en este caso, escolares y los gastos en totalidad que incurre un niño. Excelente. Entonces, ¿cuál es el tribunal que se debe de apoderar de esa situación en cuanto a lo que es la pensión, el divorcio, todo? En este caso es el tribunal de primera instancia en atribuciones civiles, siempre y cuando tomando en cuenta algo, Yaribel, que es dependiendo del domicilio. Porque ahí obviamente entra lo que ya la competencia, la jurisdicción. Entonces, dependiendo del domicilio que tengan, en este caso, los futuros ex esposos, entonces ese es el tribunal que se debe apoderar. No, y ya, Gerson, hay tribunales especiales que son los tribunales de familia. Es decir, que ya es el tribunal de primera instancia, pero está dividido. Y entonces ya ahora en los tribunales de primera instancia hay lo que son los tribunales de asuntos de familia. Y caería en un tribunal de una de esas salas, porque ahora los tribunales están divididos en salas. Muy bien. Para más facilidad y especialidad en cada materia. Sí, por ejemplo, aquí en Santiago,
En total tenemos 7 salas civiles, pero de esas 7 salas tenemos 4 que son de derecho de familia, que es la cuarta, quinta y sexta. Son salas especiales donde obviamente ahí solamente se trata lo que es derecho de familia. Llámese Excelente. divorcio, particiones y esos asuntos. Muy bien. Entonces, si dos personas decidieron en algún momento de su vida, de su unión, separarse, divorciarse, ¿ellos mismos pueden volver a casarse luego? Claro que sí, naturalmente. Dos personas que estaban casados, no importa en la forma que se casaron, ya hemos dicho aquí, cuando hablamos del matrimonio, que el matrimonio puede ser en comunidad de bienes o en separación de bienes. ¿Cuál es el requisito, el único requisito para dos personas que estaban casados, se divorciaron y quieren volverse a casar? Bueno, que de acuerdo a la ley tienen que adoptar el mismo régimen matrimonial con el cual estaban casados. Es decir, que si se casaron por separación de bienes y luego se divorciaron y quieren casarse de nuevo, tienen otra vez que adoptar ese mismo régimen matrimonial por separación de bienes. Porque mira qué es lo que pasa, y tú dices, bueno, pero es que a veces se casan en comunidad de bienes y el esposo que tiene bienes, muchos bienes, no sabía que a la esposa le tocaba un 50% y luego decide divorciarse y luego quiere volverse a casar, pero en separación de bienes. Entonces la ley dice, no, espérate, si tú estabas casado en comunidad de bienes y te divorciaste de ella y te quiere volver a casar, tiene que adoptar el mismo régimen matrimonial. Porque a veces es con la finalidad de excluirla a ella de una posible partición. Entonces el legislador es muy sabio y toma en cuenta muchos aspectos. Entonces ese aspecto es importante. Se divorció y se va a casar con la misma persona, tiene que adoptar el mismo régimen matrimonial. Muy bien. Entonces, una mujer que se ha divorciado, magistrado o licenciado, ¿puede volver a casarse inmediatamente? Se puede volver a casar, pero no inmediatamente. Aquí el legislador, utilizando la palabra que el magistrado utilizó ahora mismo, de ser sabio, fue muy sabio. ¿En qué sentido? Una mujer debe esperar 10 meses, pero 10 meses después que ya el divorcio, obviamente, fue promulgado. Okay. Ahora, ¿por qué quizá el legislador tomó esta iniciativa? Bueno, si comparamos lo que es un hombre y una mujer, siempre la mujer es un poquito más sensible. Entonces el legislador, entiendo que quizás la mujer puede cambiar de idea, sí. Obviamente, quizás también situaciones que se dan de hechos. Entonces ahí le ha puesto quizás ese espacio para entonces poder volver a casarse. 10 meses a partir ya que ese divorcio sea admitido. Excelente. No, y no solamente eso, Gerson. El legislador tomó en cuenta de que la mujer se divorció, pero podría estar embarazada. Entonces, para establecer la paternidad de ese, porque acuérdate que hay un principio que todo hijo nacido en el matrimonio se reputa hijo del marido, del esposo. Naturalmente, que anteriormente esa era una presunción jure es de jure, es decir, que no admitía prueba en contrario. Pero con la tecnología, esa presunción jure es de jure pasó a ser una presunción juri tantum, es decir, que sí admite prueba en contrario. ¿Cómo? Bueno, haciéndole una prueba de ADN. Entonces, si la prueba de ADN determina que no es hijo del esposo, entonces ya naturalmente él no puede reconocer, al menos que él voluntariamente no quiera reconocer a esa criatura como hijo de él. Sí, aquí el legislador lo que busca más es salvaguardar y cuidar y velar ese derecho fundamental del niño. Claro, incluso eso mismo lo vemos también en los juzgados de paz en materia de pensión alimenticia. En caso que una mujer, una dama, diga ese es el padre y trate de poner una pensión alimenticia, obviamente el legislador entiende que es el padre y debe aportar hasta prueba en contrario. Hasta que se pruebe lo contrario. Sí, y finalmente ya, porque el tiempo se nos ha agotado, es bueno que los amables clientes sepan que una mujer que el esposo se divorció sin ella saberlo, naturalmente, y ella se entera, ella tiene una vía, que es demandar en nulidad ese divorcio. Porque hay gente que se divorcia en el aire, lo que se llama notificaciones en el aire. Entonces ella tiene una vía de demandar en nulidad de ese divorcio. Señores, el tema es sumamente interesante, se quedan muchas inquietudes, pero ustedes saben cómo es el tiempo en televisión.
Es decir, que hemos llegado al final de nuestro programa Orientaciones Jurídicas. Será entonces hasta la próxima.